Can Yaman está que explota. Y todo por culpa de unas palabras de Demet Özdemir sobre su salud. Madre mía, qué movida. Parece que la cosa se está poniendo seria entre ellos, y no precisamente por amor. Ustedes saben, ¿verdad? La historia de Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino. Amor, ruptura, rumores, vueltas, vamos, un culebrón digno de la mejor telenovela. Pero ahora, la cosa se ha ido a otro nivel. Y no es un nivel de amor precisamente. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que Demet, en una entrevista reciente, soltó unas declaraciones sobre la enfermedad de Can. Y no fueron unas declaraciones cualquiera. Habló de cómo ella presuntamente le apoyó durante un momento delicado de salud. Y claro, esto a Can no le ha sentado nada bien. Para ser honestos, me da un poco la impresión de que Demet intentó dar una imagen de buena samaritana, ¿no? Como diciendo, yo estuve ahí cuando él lo pasó mal. Y puede que sea verdad, quién sabe. Pero la forma en que lo ha dicho o el contexto en el que lo ha dicho parece que ha tocado una fibra sensible en Can. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se siente expuesto. Sentir que alguien habla de tu enfermedad, de tus momentos más vulnerables, de esa manera, uff. Eso tiene que ser duro. Y más si crees que esa persona no está siendo del todo sincera o está utilizando tu enfermedad para quedar bien. Porque a ver, si tú apoyas a alguien, lo sacas a relucir en una entrevista como si fuera tu mayor trofeo. No sé, yo tengo mis dudas. Can siempre ha sido un tipo muy, digamos, reservado con su vida privada cuando se trata de temas delicados. Y que Demet salga ahora con esto, pues le ha debido de cabrear muchísimo. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Demet para volver a estar en el foco mediático, porque últimamente no se la ve tanto. Pero yo sospecho que hay algo más. Sospecho que Can se siente traicionado. Siente que se ha cruzado una línea. Piénsenlo. Uno pasa por una enfermedad, lo vive en privado con su gente más cercana. Y que luego alguien que fue parte de tu vida, pero ya no salga a contar detalles o a decir, yo te ayudé, sin que tú hayas dado luz verde y eso molesta. Y mucho. A ver, Can Yaman no es ningún santo, eso lo sabemos. Sus polémicas, sus actitudes, a veces dejan mucho que desear. Pero en este tema de la salud, yo creo que tiene razón en sentirse molesto. Nadie tiene derecho a exponer tu vulnerabilidad así. La reacción de Can ha sido, como dicen por ahí, potente. Ha habido comentarios indirectas en redes sociales, hasta se dice que ha habido llamadas de teléfono acaloradas. Yo no tengo pruebas de todo eso, pero el ambiente está cargado, ¿verdad? Se percibe la tensión. Y aquí es donde entra el salseo bueno. ¿Es esto el fin definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos? ¿O es justo lo que necesitaban para reavivar la llama, pero de otra manera? Porque a veces las peleas también son una forma de comunicarse. Lo que está claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar. Y ahora, con este asunto de la enfermedad, la cosa se ha puesto muy picante. ¿Creéis que Demet se pasó de la raya o que Can está exagerando su enfado?